No sé por qué. Bueno, parece que ya hay 3 personas conectadas. ¿Ya está conectado? Sí, ya está transmitiendo. Hola. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por conectarse, por participar a esta segunda charla, continuación de lo que es Taller de Sueños Lúcidos. Bueno, eres Rodri, yo soy Gigi. No voy a ir viendo el chat. Bueno, sigo hablando mientras Rodri se va fijando ahí algunas cositas. Bueno, decía, él es Rodri, yo soy Gigi. En el video anterior, que está subido en el mismo canal donde está subido este video, bueno, explicamos quiénes somos y por qué estamos hablando de este tema. Y lo que vamos a compartir hoy es la continuación del video anterior. En el video anterior habíamos visto qué son los sueños lúcidos, cuáles son sus diferencias con los sueños vívidos y algunas prácticas básicas como para aumentar las probabilidades de tener estos sueños lúcidos. Que, bueno, haciendo una pequeña vuelta atrás, creo yo sería darte cuenta que estás soñando, ¿sí? En tiempo real, así como así, bueno, yo ahora estoy acá dando esta clase, bueno, en el sueño darme cuenta, estoy soñando, ¿no? Para más detalle y todo eso, bueno, pueden ver el video anterior. La idea de hoy, de este segundo encuentro, es compartir 2 prácticas específicas más para complementar las anteriores y, como decíamos, aumentar las probabilidades de tener sueños lúcidos. Eso por un lado. Después, por otro lado, lo que queremos compartirles es nuestra visión, nuestra postura de cómo gestionar ciertas experiencias desagradables que se pueden dar a la hora del dormir, como ya sea la parálisis de sueño o pesadilla. Y bueno, para cerrar, lo que son preguntas, si es que tienen y se las podemos contestar, eso ya queda para el tercer bloque. Así que, no sé si querés... ¿Se escucha todo bien? ¿Todo ok? Bien. ¿Nadie dijo que no? Sí, no. Nadie dijo lo contrario. Vamos a hacer como que se escucha bien y continuamos. Sí, ahí contestó Lalito, se escucha bien. Bien, tanto para los que están viendo en vivo como si lo estás viendo en diferido en algún otro momento, de nuevo, sería importante para que tenga sentido lo que vamos a hablar, que hayas visto el video anterior, que está enlazado en la descripción de este video. Por si necesitan el enlace. Nos ayuda a que compartan si les interesa el tema y también nos ayuda en el enlace, en la descripción del video también está, hay un alias de Mercado Pago, no me salía la palabra, un alias de Mercado Pago por si alguien quiere colaborar con la causa. Tenemos idea de hacer que este tema se convierta en futuros talleres, se convierta quizá eventualmente en un libro, y bueno, toda colaboración nos viene. Y gracias a los que colaboraron, que ya recibimos ahí. Sí, gracias a las colaboraciones del video anterior. Bien. Arrancamos con el tema del... Tienes que darle un marco. Ok. No, el hablamiento primero. Sí, por eso la práctica. Ok, bien. Vamos a hablar de algunas técnicas avanzadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir técnicas avanzadas? Que nosotros recomendamos, por nuestra experiencia, que se intenten cuando uno ya tiene cierto bagaje de experiencia con todo lo que hablamos en la clase anterior, ¿sí? Cuando uno ya viene anotando los sueños, cuando uno ya viene notando una buena mejoría en la capacidad de recordar los sueños, cuando uno ya tuvo algunas experiencias lúcidas, e incluso cuando uno ya pudo hacer este ejercicio de mantener la calma y ya tuvo algunas experiencias lúcidas que duran más tiempo que el darme cuenta y me despierto, ¿no? Llegado a ese punto, hay algunas prácticas que están buenas para tener algunas experiencias diferentes, o sí se va a hablar de una práctica que en realidad es para mejorar las posibilidades de tener un sueño lúcido o darse cuenta de que uno está soñando.
En particular, la práctica de las que yo les quiero hablar yo le llamo desdoblamiento, que es algo que se habla mucho en ámbitos de la espiritualidad. Hay una eterna discusión de la diferencia entre sueño lúcido y viaje astral, y en mi opinión y por mi experiencia es lo mismo. A lo que llaman viaje astral es un sueño lúcido. Simplemente que el desdoblamiento astral, que podrían llamar, es cuando uno pasa de estar despierto, o sea, de estar, digamos, en vigilia, a estar en el sueño, en una transición sin perder la conciencia o sin perder la atención, ¿sí? Y la jerga de esto se hace un poco confusa porque la idea es que uno entra al sueño sin quedarse dormido. Pero cuando digo sin quedarse dormido estoy hablando de la conciencia, de la atención, ¿sí? La idea es que el cuerpo se duerme, como uno se duerme todas las noches, pero la atención sigue despierta. Para encarar la práctica de esto, lo recomendable es ir con una mentalidad lúdica, o sea, eso, tomárselo como un juego, no tener demasiadas expectativas al respecto, porque puede ser un desafío en lo que es la tolerancia a la frustración. La práctica es muy simple, la idea es, al acostarse, mantener la atención en un punto, puede ser en el entrecejo. A mí particularmente me gusta prestar la atención como al latido de mi propio corazón. A veces me acuesto con una mano apoyada arriba del pecho para que me sea más fácil. Y la idea es mantener la atención en algo mientras el cuerpo se relaja y se queda dormido, para poder encontrar el punto o detectar el punto en el que uno se quedó efectivamente dormido, y una vez que uno se quedó dormido, levantarse de la cama con lo que llamaríamos el cuerpo astral o el cuerpo de sueños, digamos. Básicamente la idea es, me di cuenta de que el cuerpo ya se quedó dormido, entonces me levanto de la cama y de repente estoy en un sueño lúcido. Esa es toda la práctica. El tema es que en la práctica efectivamente es un poco más complejo porque se dan varias situaciones. Si uno encara la práctica con mucha atención, como con mucha saña, digamos, de lograr algo, hay una alta probabilidad de generar insomnio, ¿sí? De que uno simplemente no se pueda dormir. Si uno encara la práctica con demasiada relajación, como, digamos, excesivamente lúdico, o sin demasiado interés también, lo más probable es que simplemente se quede dormido y tenga una noche igual a todas las noches en las que uno sueña cosas y se las olvida y no se da cuenta, etc. Entonces, el punto de balance es bastante fino, de lograr mantener la atención, pero dejar que el cuerpo entre en relajación y en estado de reposo y logre efectivamente quedarse dormido, ¿sí? Es todo un aprendizaje. Lo más probable es que lleve muchos y muchos y muchos intentos, y que uno vaya aprendiendo cómo se siente el proceso de quedarse dormido en el cuerpo a través de esos intentos. Se los digo porque a mí me pasó de intentarlo sin tener mucha información al respecto y frustrarme bastante porque no podía conseguir resultados por mucho tiempo, hasta que logré resultados. Cuando uno logra resultados las primeras veces también es bastante gracioso porque, por dar un ejemplo, me pasó una vez que pasé un rato largo esperando a esto de que el cuerpo se quede dormido, mirando el techo, hasta que después de un rato largo me di cuenta de que estaba mirando el techo con los ojos cerrados. Y además estaba todo oscuro y yo estaba viendo el techo como si fuera un día perfectamente soleado. O sea, ¿qué pasó? Ya me había quedado dormido, ya estaba dentro de un sueño, y yo seguía manteniendo esta alerta, tratando de detectar el momento en el que me quedaba dormido, mirando el techo. Evidentemente ya estaba dormido hace rato. Esas cosas también pasan. Y lo otro que suele pasar, igual de nuevo esto es experiencia personal, podría no pasar, pero a mí me ha pasado mucho que cuando logro encontrar el punto, me levanto de la cama con, digamos,
lo que llamamos el cuerpo astral, me ha pasado mucho que me cuesta moverme, que me siento como pesado, que incluso me he llegado a salir arrastrando de la cama, porque uno se siente eso, como pesado, mareado, y ahí es donde empieza la parte de desarrollar o practicar la capacidad o la sutileza de diferenciar cómo se siente mover ese cuerpo astral o ese cuerpo de sueños en relación o a diferencia de mover el cuerpo físico. La diferencia es muy sutil, pero bueno, hay que practicarla, y lo que pasa normalmente es que uno trata de moverse con la misma mecánica, digamos, o lo que uno hace para mover el cuerpo físico, que uno lo hace sin querer porque ya lo tenemos automatizado, pero uno trata de moverse como si fuera el cuerpo físico, y entonces el cuerpo astral es como que no termina de funcionar bien porque digamos que los controles son otros. Y entonces ahí viene la parte de aprender a moverse con el cuerpo de sueños. Y esa es la parte divertida. Pero, de nuevo, todo esto recomiendo encararlo si tienen realmente muchas ganas, mucho compromiso con el tema, porque realmente les está dando mucha curiosidad, sin demasiada expectativa de lograr resultados rápidos, y tomárselo como un juego me parece lo más importante, porque si no se puede poner bastante frustrante. Y bueno, hasta ahí con mi parte. Después, si tienen alguna pregunta ahí sobre lo que dijo Rodri, lo van escribiendo y en la última parte retomamos y vemos para tratar de responder las consultas. Lo mismo si estás viendo en diferido, lo puedes dejar en los comentarios, que en todo caso en el próximo video lo contestamos también. Bueno, la práctica que yo les quería compartir como para aumentar la probabilidad de tener sueños lúcidos es lo que yo llamo la mini siestita. Esta práctica consiste básicamente en uno despertarse un poco más temprano de lo habitual o despertarse en el horario normal, pero después tener un espacio para volver a acostarse, ¿sí? Para hacer eso, una mini siestita. Por ejemplo, no sé, un fin de semana, un sábado, domingo, no sé, que son los días que suelen dormir hasta tarde o que pueden dormir hasta tarde, lo que pueden hacer es poner la alarma, no sé, 6 de la mañana, 7 de la mañana, se levantan, hacen los ejercicios que habíamos visto en la clase anterior, que es esto de retrospección, anotar los sueños, se levantan y hacen cosas más o menos entre media hora y una hora, ¿sí? Esto un poco, no sé. Pero también un punto justo, tampoco salir a correr, no sé, es como que hay, nada, quedarse ahí dando vuelta en la casa, como bueno, hacer esa retrospección de entre lo que dormí y, no sé, ponerse a leer, a estar ahí, pero lo recomendable es salir de la cama. Ese espacio que tiene que ser de media hora a una hora y ahí volver a acostarse. Y en ese volver a acostarse, hacer este ejercicio de retrospección de lo que hiciste de esa última hora y que quede guardado como, bueno, no sé, estuve haciendo un sudoku, no sé, desayuné, me lavé los dientes, esto, aquello, lo otro, anoté los sueños de la noche anterior, qué día estoy, como tomando bien conciencia de ese proceso de que me dormí y de que me levanté. Bueno, esa mini siestita, la verdad que es absolutamente espectacular cómo aumenta las probabilidades de cachar que estás soñando, de tener una experiencia de sueño lúcido. Mi interpretación es como que, bueno, como que ya el cuerpo ya descansó y la retrospección que vos estás haciendo es más cortita, es como que aumentás las probabilidades de con tu conciencia captar el momento en el que estás, ¿sí? Esto de estar soñando. Lo que puede presentar un desafío en las primeras veces que haces esto es encontrarle el timing justo. Es decir, no pasarte en la cantidad que estás despierto y no pasarte en la cantidad que dormís. Porque es importante esto que yo le digo, mini siestita. O sea, es como dormís una media hora. O sea, a mí me ha rendido cuando duermo entre media hora y una hora. Si ya me paso de eso,
que ya entro en esta fase del sueño en que entre uno medio se despierta y vuelve a dormir, ya está. Es como que ahí hay chances de que se pierda la experiencia, incluso de hasta que te cuesta acordarte, o que te levantes con más sueño. Es como una ventana cortita. Yo ahora cuando hago eso es como que se da naturalmente el tiempo exacto de esa mini siestita, pero lo que podés hacer al principio, que yo lo hacía, es ponerme una alarma para no pasarme de rosca, ¿sí? Para no dormir 3 horas más. Entonces, repito, un día que puedas, ¿sí? Te recomendaría que las primeras veces no lo hagas, no sé, un miércoles de semana laboral, por si acaso de cómo te pegue esto de despertar, de volverte a acostar, de volverte a dormir, no sé, hay gente que el tema de la siesta por ahí le sienta mal. Lo hagas un día que estés tranquilo y hagas esto. O sea, te pones una alarma, te levantás, haces algo durante media hora, 1 hora, onda como para despabilarte, pero tampoco tanto, y ahí volver a acostarte y hacer la retrospección de lo que hiciste esa última hora, incluyendo esto de que habías anotado los sueños de la noche anterior. Y eso, o sea, si querés sumarle más cosas, o sea, como la intención de darme cuenta, etcétera, etcétera, podés hacerlo porque nosotros somos partidarios de que cada uno puede ponerle su cuota de creatividad a cada práctica hasta encontrarle la vuelta. Yo no lo hago, simplemente cuando hago eso de la mini siestita, con este ejercicio de retrospección, de onda, me desperté, hice esto, así rapidito, como habíamos hablado en el taller anterior. No una retrospección hiper detallada, bueno, desayuné esto, con esto, sentí esto, pensé aquello, no, sino como tac, 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 rapidito. Ya con eso es como que prácticamente cuando lo hago es como casi instantáneo que tengo una experiencia de sueño lúcido, porque es como que aparece cualquier cosa absurda y es como, no, pará, o no sé, aparece gente con la que no me suelo relacionar cotidianamente, bueno, todo lo que hablamos la clase anterior de esos gatillos oníricos, y es como, uy, estoy soñando, ¿cierto? La mini siestita, y bueno, ya directamente entro en esa experiencia onírica. Así que espero que lo prueben, si les da resultado esto pueden compartirlo, y bueno, también ahora las partes de las preguntas, si tienen alguna consulta específica o algo no se entendió, lo vemos. La verdad que en mi historia de estudiar el tema de los sueños, esta práctica fue realmente una de las que marcó un antes y un después, junto con la parte de compartir con Rodri esto que le habíamos dicho la vez anterior, de que empezamos a contarnos los sueños todos los días, eso y esto de la mini siestita es como que eso potenció absolutamente la cantidad de sueños lúcidos por mes. Muchísimo. Lo que pasa que, bueno, también es un desafío implementarlo porque uno, no sé, hace otras cosas. Entonces esto de la mini siestita, me acuerdo que cuando recién lo descubrí, lo empecé a practicar, hacía cosas como que ponía la alarma a las 5 de la mañana y me levantaba y daba una vuelta y no sé, estaba jugando con el gato un rato y etcétera, y me volvía a acostar a las 6 y ponía la alarma a las 7. Pero bueno, era otra etapa que estaba más entusiasmada con esa práctica que ahora. Porque bueno, también como les compartimos la clase anterior con Rodri, la beta de exploración psicológica o simbólica, en un momento, o por lo menos actualmente, por ahí está mucho más interesante para mí que la experiencia lúcida en sí, darme cuenta que estoy soñando, que en ese momento era como, bueno, esto, volar, transformar cosas, viajar, etc. Pero bueno, si están en esa etapa de que quieren ya sueños lúcidos, ya así de una y toda esa cuestión, la mini siestita va como piña, va de una. El desafío es encontrar el balance ese entre la cantidad que uno está despierto y la cantidad que uno duerme en la mini siestita. Ya les aseguro que si se vuelven a acostar y se duermen con una bolsa de papa 5 horas,
No, eso no cuenta como mini siestita. Tiene que ser eso, entre media hora, una hora, hasta quizás una hora y media la mini siestita, que ahí les va a permitir a ustedes tener esa experiencia de sueño lúcido y además traerlo a esto, al prefrontal, a la memoria cuando se despierta. El tema de anotar está incluido en lo que dijo Rodri, en lo que dije yo. O sea, Sí, ya anotar los sueños, anotar, escribir, registrar. Es súper importante para todo y en todas las etapas. Por lo menos es lo que consideramos nosotros. Hace años que lo estudiamos y realmente cuando uno deja de anotar hemos visto que se empieza como a perder. ¿Puedo agregar algo de eso? Sí. Es muy normal que cuando uno empieza a tener sueños lúcidos regularmente, es como que empieza a darle mayor importancia a la lucidez que al resto de los sueños. Entonces, no sé, me acuerdo 3 sueños, uno es lúcido y los otros 2 no. Entonces solo anoto el sueño lúcido porque es el único que me importa y los otros 2 ni los anoto. Y mañana de repente tengo 2 o 3 sueños en la cabeza cuando me despierto, pero ninguno es lúcido. Y estoy tan metido con el tema de la lucidez que directamente los descarto y no anoto ninguno. Bueno, eso genera que uno vaya perdiendo la facultad de la memoria onírica, o sea, la capacidad de acordarse de los sueños, y es uno de los principales factores que genere que uno deje de tener sueños lúcidos y de hecho deje de acordarse de los sueños. Entonces, por eso la importancia de anotar todo, lúcido y no lúcido, importante y no importante, y lo que parece que tiene carga y lo que parece que es una huevada, todo lo que uno logra acordarse. Sí, es como la big data interna que uno tiene, porque cuando te pones a releer los sueños, que me parece que es una práctica interesante, no sé, tomarte un día del mes para releer lo que soñaste, vos mismo vas a poder descubrir cuáles son tus temáticas, cuáles son las cosas absurdas que se te repiten. Creo que yo en el taller anterior lo había mencionado. Por ejemplo, yo muchas veces me doy cuenta que estoy soñando porque veo a la gente doble. Es como que ahora yo me estoy dando la charla, en la pantalla nos estamos viendo, ¿sí? Estoy viendo a Rodri y a mí, y como que de repente si fuera un sueño veo a otro Rodri. Entonces, no sé, es algo que a mí me hace dar cuenta que estoy soñando. Lo mismo que Rodri decía del abuelo, que cuando se le aparece el abuelo, él se da cuenta que está soñando. Y todas esas cosas la descubrís si vos te tomás el trabajo de registrar tus sueños y cada tanto volver sobre ellos y estudiarlos. Porque también habíamos hablado en la clase anterior que no es lo mismo lo que significa una cosa para uno, sí, que para el otro. Entonces, llevar un registro de los sueños para autoestudio de tus propios gatillos y esto de que el cerebro le presta atención es fundamental y se los vamos a repetir en todos los videos. Porque es importante. O bueno, a nosotros nos parece, ¿no? Bueno, vamos a... Creo que nada más, ¿no? No, sí, vamos con el otro tema. Sí, si tienen alguna pregunta, lo dejan ahora cuando están en el vivo, si lo están viendo en diferido, lo dejan en los comentarios y bueno, vamos a ir resolviendo. Bueno, vamos a entrar a esta parte de gestión de experiencias desagradables. Ahí les va a hacer la introducción, Rodri. Bien. De por sí es normal que todos cada tanto tengamos alguna pesadilla, pero puntualmente con este tema de sueños lúcidos suele pasar, y trato de ir como medio de puntitas en este tema porque no me gusta condicionar, ¿sí? No tengo la intención de meterles ideas en la cabeza que generen que tengan sueños. Pero bueno, también me parece importante ir preparado con el tema, ¿sí? Estar bien informado. Es normal que cuando uno empieza a tener sueños lúcidos y las experiencias se empiezan a alargar, de repente empiezan a haber experiencias algo desagradables. A veces de entrada, a veces la experiencia viene normal. Por dar un ejemplo, tuve un sueño en el que estaba en un lugar X al aire libre,
me doy cuenta de que estoy soñando, empiezo a tratar de volar, en ese momento me costaba bastante, entonces subía como una lomita, una montaña de escombros que había ahí, como iba corriendo, me subía ahí corriendo y pegaba el salto intentando volar y no podía y me caía. Y bueno, tuve un rato así, el sueño se hizo bastante largo, y en un momento en uno de esos saltos es como que pasé de largo para abajo por el suelo, como cayendo en un agujero, y de repente caí en un teatro enorme, lleno de mujeres, eran todas mujeres, como cientos o miles de mujeres, hablando todas al mismo tiempo, en un murmullo insoportable, y de repente era como que se ponían cada vez más aceleradas y hablaban cada vez más fuerte, y de repente las caras se les ponían verdes a todas y empezaban a explotarle las cabezas en un pus verde asqueroso. Que suena gracioso, pero para mí fue una experiencia como de pesadilla, ¿no? Perdón. No, sí, sí. Paréntesis de esto. Muchas cosas que cuando uno las cuenta o las escribe parecen una huevada. Sí. Son pesadillas porque se sienten como pesadillas, porque en el momento se siente turbio, se siente denso. Y muchas cosas que cuando uno las lee o las cuenta parecen una pesadilla, porque no sé, estoy hablando de frente con un demonio de 3 metros, uno las puede sentir como algo normal o tranquilo incluso, como una experiencia, eso, pacífica, y entonces no implica una pesadilla. ¿Sí? Entonces la diferencia entre pesadilla y no pesadilla va totalmente por las sensaciones que uno tiene durante el sueño. ¿Sí? Por eso es tan importante que cuando uno hace la recapitulación del sueño, o sea, cuando uno escribe los sueños y desarrolla la memoria, que uno vaya de a poquito virando el foco desde lo que pasó hacia lo que sentí, que es lo más importante, ¿sí? La sensación que tenía. Cierro paréntesis, volvemos al tema, es muy normal que pase ese tipo de cosas. Una de las más típicas es el problema de los espejos. Empiezo a tener sueños lúcidos y un buen día se me ocurre mirarme en un espejo, en un sueño lúcido, y veo algo desagradable, o me veo deforme, o me veo sin dientes, o me veo, no sé, me ha pasado de verme con un agujero en la cabeza. Conozco, no me pasó a mí, un caso de un amigo muy cercano que le pasó en una de sus primeras experiencias y sin estar muy informado, y por eso quería hablar de esto, sin estar muy informado, le pasó de mirarse en un espejo y, en sus palabras, no reconocerse. Y la experiencia le cayó bastante mal y quedó bastante perturbado. Yo creo que por no estar bien informado al meterse en el tema, ¿sí? ¿Cuál es mi consejo al respecto? Es no tomarse estas cosas demasiado en serio, es quitarle la seriedad, quitarle lo ominoso, quitarle el dramatismo y quitarle el delirio místico. ¿Sí? ¿Qué es el delirio místico? Es esta fantasía de ángeles y demonios y de brujas y de la energía del... Bueno, sí es verdad, o sea, no estoy diciendo que nada de eso sea verdad o que no, francamente me interesa bastante poco. En mi experiencia encontré que mientras uno se tome las cosas sin mucho peso, con gracia, sin dramas, así todo eso sea verdad, uno está protegido por la simple actitud que toma ante eso, ¿sí? De no tomarse las cosas demasiado en serio y de ir con una postura exploratoria y juguetona. Y otro paréntesis, cuando uno desarrolla esa capacidad en los sueños, suele traducirse a la vida real. ¿Qué significa eso? Que de repente me pone menos nervioso una reunión de trabajo, un examen, una entrevista, etcétera, porque me tomo las cosas con soda, porque me tomo las cosas con gracia, porque aprendí a desdramatizar las situaciones gracias a esta experiencia de los sueños, ¿sí? En términos generales, esos son ejemplos de experiencias desagradables. Obviamente las cosas que pueden pasar son infinitas y dependen de cada persona, pero de nuevo me parece importante, primero, ir informado, o sea, sabiendo que estas cosas pueden pasar. Segundo, encararlo sin mayores delirios místicos, sin ideas, sin mucha carga fantasiosa de lo que puede llegar a ser o pasar. Y tratar de tomarse todo como
como un juego y una exploración, y bueno, uno está tratando de tener experiencias nuevas e interesantes y no leer mucho más allá de eso. Después vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Una forma práctica de desdramatizar eso, por ejemplo, es que cuando uno empieza a darse cuenta, o sea, en este estudio de los sueños lúcidos, usar esos mismos eventos desagradables como gatillo para darse cuenta que está soñando. No te voy a mentir, las primeras veces es altamente desafiante, pero te puedo asegurar que si le metes fichas, con el tiempo realmente podés navegar todas esas situaciones, incluso con humor. Entonces, las primeras veces, esto de darte cuenta que estás soñando, y si es mi sueño, yo tengo poder de hacer lo que quiera. Entonces, adjunto a eso que él comentó de la desdramatización, viene tener una apertura creativa. Por ejemplo, a los dos nos ha pasado eso de no sé, aparece algo monstruoso que a uno lo asusta, lo que fuere que sea, y que a veces te das cuenta que estás soñando, pero no tenés por ahí la suficiente capacidad transformativa de la situación de decir, bueno, no sé, estoy en una montaña y aparezco en una playa. O de me teletransporto, ¿no? Que sería lo más fácil, como, bueno, chao, me voy o lo voy al otro que está ahí. Entonces, una salida creativa intermedia con eso sería lo achico. O sea, le proyecto energía y lo achico y lo hago algo más pequeño que me cause menos miedo. O si no, esto, una actitud irreverente, es decir, bueno, no sé, esta típica del espejo, y como, bueno, está, qué sé yo. Ahora le voy a leer unos ejemplos concretos de sueños que anotados para que puedan ver. Pero ustedes van a tener que encontrar su forma de gestionar esas situaciones que le dan miedo, pero la clave es la desdramatización y la creatividad. O sea, desdramatización es esto de, bueno, estoy estudiando sueños, esto es un sueño. Listo, si es un sueño, hay muchas más opciones que en el plano de vigilia. Como ya por empezar, ¿no? Las leyes funcionan de otra manera, y ahí es donde viene esto de la creatividad. ¿Qué es esa creatividad? O sea, cómo dentro de las opciones en ese plano astral vos podés empoderarte, ¿sí? Como esto, cómo yo acá me puedo sentir seguro, protegido, y a veces va a ser luchar, y a veces va a ser huir, y a veces va a ser transformar, y a veces va a ser hablar. Muchas veces esto que se aparece monstruoso, horrible y eso, bueno, vos qué simbolizás, así de una. Son algunos ejemplos, pero bueno, la clave es esa, desdramatizar, y creatividad nos parece que son claves, como un vale todo. Como esto que decía Rodri antes, si es verdad, si es mentira, si es psicológico, si de verdad me están atacando, si es subconsciente. Nos parece que esas dos actitudes, esas dos cosas, desdramatizar y creatividad, es lo que realmente permite reciclar esas experiencias, trascenderlas y, como decía él, sacarle algo positivo en lo que es la vigilia. Además, esto sí, se los puedo recontra asegurar, al principio parece súper trágico, súper terrible y toda la cuestión, y después ya uno entra a sacar de taquitos a situaciones porque es como, bueno, no me voy a dejar robar, no me voy a dejar engañar, y bueno, pa. Se vuelve así como cuando uno aprende a manejar, lo mismo, o sea, que la pasa horrible al principio, vaya, la pasa horrible. Rodri testigo. Y en algún momento se llega como a automatizar. Esa actitud, si está basada en lo que es la desdramatización y la creatividad, ustedes van a estar absolutamente tranquilos y van a poder desenvolverse. Eso no quita que, o sea, no es que las pesadillas van a desaparecer o que las experiencias desagradables van a desaparecer, sino que van a tener la capacidad de navegar esas experiencias sin perderse en eso, y que después, no sé, yo a mí me había pasado, o sea, tener pesadillas y quedar como ahí asustada, no sé, toda la semana. Entonces, esto, que sea una experiencia desagradable, pero que uno la surfea y no le roba más que esa impresión. Paréntesis de nuevo,
y estoy insistiendo sobre el mismo punto, pero me parece importante, desarrollar esta flexibilidad mental en los sueños, desarrolla una flexibilidad mental que uno termina aplicando a la vida casi sin querer. Entonces, de repente, a uno le pesan mucho menos los problemas y los quilombos que todos tenemos, porque se empieza a tomar las cosas con más flexibilidad mental y además con más creatividad para encarar los problemas. De repente, cuando uno tiene muchas experiencias en el mundo de los sueños, se da cuenta de que los sueños no son tan sueños y de que la realidad no es tan real. Entonces, así como uno se toma un poco más en serio el mundo de los sueños, uno se toma menos en serio el mundo real. Y es más fácil de navegar el mundo real y uno empieza, así como no se deja robar en los sueños y no se deja asustar en los sueños, empieza a no dejarse robar el buen estado y no dejarse robar la alegría y la paz en el mundo real, y empieza a ser más difícil, digamos, que uno se asuste o se estrese por demás en el mundo real, gracias al trabajo psicológico que uno casi sin querer hace, aprendiendo a navegar los sueños. Por eso es que ahora nos parece más interesante. Bueno, les voy a leer, me tomé el trabajo de agarrar algunos pedacitos de algunos sueños que tenía anotado como para graficar concreto esto. Bueno, este es de noviembre del 2022. Como parálisis de sueño, me entro a desesperar, a querer pegarle a Rodri para que me despierte, pero apenas puedo moverme. Veo la diferencia entre mi cuerpo físico y astral. Es desesperante. Cuando ya me estoy por morir de la desesperación, es como clip de Ken Ava. Es esa fase del sueño. Desaparece la desesperación, salgo flotando, es como listo, ya está. Ese me pareció un buen ejemplo de esto de la desdramatización, cuando estás ahí y decís, es un sueño, va, ya está. Punto importante de este sueño en particular, eso es una experiencia también muy común que no mencionamos, que es la parálisis del sueño, que es un momento de transición entre la vigilia y el sueño. Si uno hace esa práctica que mencioné de mantener la atención, puede entrar en ese estado, digamos, atento a qué va a pasar, a que el cuerpo de repente deja de responder bien y entonces uno se siente como paralizado, por eso se llama parálisis del sueño. Pero a veces pasa que uno sin querer como que se despierta en ese momento. Y entonces, si uno está más despierto que dormido, es como una experiencia desagradable de sentir que no se puede mover. Y si uno está más dormido que despierto, pasa esto, como el sueño de Gise, de que es como una experiencia más sonírica, de que uno está en la cama y no se está pudiendo mover, y sale flotando sin control o cosas por el estilo, que es más sueño, pero es lo mismo, es el momento de la parálisis, que uno está como en esa fase intermedia de vigilia y de sueño. ¿Listo? Sí. No está. Bueno, este es de agosto, sí, 8 de agosto. Sí, Julio, agosto del 23. Aparezco en una estación de servicio. Está mi papá. Me dice que con la lluvia se complica la mudanza. Veo el miedo que quiere aparecer y es no. Me presto atención y me siento con más poder. Mi papá me señala una tormenta que parece un tornado. Ahí es como, ok, ya se está yendo de control. Mi papá está todo preocupado. Concentro esa sensación de poder y entro a señalar el cielo. Empiezo a editar, a cambiar, a mejorar el clima, onda varita de Photoshop. Edito y el ratón me lo cambia. Me entro a reír. Es como estoy recuperando mi poder, ya reedité porque... Ya reedité. Ya reedité y lo voy a volver a hacer. Estoy un rato largo porque edito el clima y me lo borran. Así es como 20 veces, hasta que aparezco en una playa con Rodri de la mano. Bueno, este me pareció un buen ejemplo de esto, de lo creativo. Y fíjense qué persistente, ¿no? Como 20 veces editando, así que... pueden darse esos sueños mamushkas, que son como una especie de acelerado, es como, bueno, te diste cuenta y otra vez, pero bueno, es esta actitud, o sea, oportunidades para desarrollar la desdramatización y la creatividad no le van a faltar en el plano astral. Y acá les separé dos con el tema del espejo. Este es de junio del año pasado.
Me miraba en el espejo, tenía los dientes corridos, onda muelas donde van las paletas, me daba cuenta que era un ensueño. Me daba un tremendo fastidio. De afuera me venía esto de no reaccionar, etcétera, y era como fastidio. Como posta tenemos que seguir en esta onda, abría la boca y era como si lo viera prolijamente de enfrente. No tenía sentido. Era un paladar de hipopótamo, mezcla cueva, agujeros, asomaba miedos apenas de... Eh, asomaban miedos. Lo cazaba al toque y era como, bueno, ya está, ya hice la tarea, listo. En mi caso ya cuando se me repite muchas veces algún tipo así de estos gatillos así medios desagradables, como que me da fastidio. Sí. Pero bueno, fíjense ahí cómo lo usé como gatillo para darme cuenta que estaba soñando. El cambio de vistas es muy común también para darse cuenta de que uno está en un sueño. Una vez, por ejemplo, había leído en un libro que así como contarte los dedos de la mano para ver si estás soñando, podías usar la nariz, onda, mirarte la nariz y ver si tenías nariz, porque según este señor en sueños no te podías ver la nariz. Y lo empecé a probar y en un momento que me miré así, es como que la nariz que yo me estaba mirando acá aparecía así de frente, como si la estuviera mirando en la pantalla. Esa distorsión de pantalla, de visiones, es una forma también de darse cuenta que uno está soñando. Bueno, en ese sueño lo usaba como este tema de los dientes, también es bastante universal y genérico. ¿Quién no ha soñado que se le caen los dientes, el pelo? O que, ¿cómo es? Estás desnudo enfrente del público, o que te haces pichí, bueno, todas esas cosas uno las puede usarlas para darse cuenta que está soñando. Esta es del 22, de octubre del 22. Estoy hablando y siento que se me mueven los dientes. Voy a mirarme en un espejo y si todos los dientes medio que se mueven para querer salirse. Tengo la tentación de horrorizarme y desesperarme. Y es como, no, ya fue. Con plata se arregla. Me pongo a jugar con un diente flojo mientras pienso qué dentista llamo. Bueno, es otro ejemplo más del tema de la desdramatización de lo que les contaba Rodri recién. Las posibilidades son infinitas. Van a depender mucho de en qué etapa están, de su personalidad, de su carácter, pero me parece que esas dos palabras resumen bastante bien la actitud con la que consideramos una forma copada de gestionar estas situaciones, ya sean pesadillas, ya sea parálisis de sueño, y salir bien librados de la situación. Aquí, ¿con qué seguimos? La pregunta frecuente. Por último, queríamos tocar un tema que nos han preguntado varias veces, cuestiones del estilo, y yo tuve un sueño como que me atacaban, y cómo sé que no me están queriendo hacer un mal o una brujería, muchas situaciones de ese estilo. Volvemos a lo mismo, esta es nuestra opinión personal y nuestra forma de gestionar la cuestión. Nuestra postura es que no sabemos cómo funciona el universo y probablemente nunca lo sepamos, pero también que, digamos, estas cosas sean energías que vienen de afuera o procesos del inconsciente que se proyectan en el sueño, y realmente puede ser que alguien me esté queriendo atacar, o puede ser que mi cerebro esté lidiando con una traba mental y lo proyecta en forma de una pesadilla que yo siento como un ataque. Pueden ser muchas cosas. De nuevo, no sabemos cómo funciona el universo. Tuvimos un sueño compartido, no tenemos forma de explicar qué es el mundo de los sueños, ni cómo funciona, ni qué es la energía, ni cómo funciona, ni cuál es la relación directa entre la energía y la materia, y el inconsciente y la mente. No lo sabemos. El punto es que el cómo o el qué es irrelevante, y lo importante es el efecto en uno, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene un sueño en el que recibe curación de algún problema,
si esa curación realmente está viniendo de afuera, de una entidad superior, o simplemente es la forma que tiene el cerebro de acomodar información que necesita acomodar para resolver un problema, para curarse a sí mismo, es irrelevante, el efecto es el mismo, uno mejora, ¿sí? Y eso es lo importante. Y con el tema de los ataques, entre comillas, es lo mismo, es irrelevante si el ataque desde afuera es real o no, o es una pesadilla o es algo que nuestro cerebro se está gestionando. Si uno se sabe plantar y uno se planta con seguridad ante estas cosas y se defiende y no se deja increpar por estos, entre comillas, ataques, que el ataque venga de afuera o no es totalmente irrelevante, uno se planta y logra su propio bienestar y logra su propia seguridad y logra salir airoso de la situación, ¿sí? Esa es nuestra postura al respecto. No sé qué quieres agregar. Sí, o sea, como un protocolo vale todo. Vamos a poner una situación hipotética en que, no sé, tuve una discusión con una persona X y bueno, me distancié de esa persona y empiezo a soñar cosas como que esa persona me ataca o me hace algo o qué sé yo. Entonces vamos a tomar dos hipótesis. Como bueno, dará quien piense que sí, esa persona me está haciendo brujería, me está atacando, etcétera, etcétera. Estará la otra persona que piense, bueno, no, como en realidad tuvo un conflicto con esa persona, entonces su inconsciente está tratando de procesar todo ese evento y lo va creando esas imágenes como para tratar de ordenar la información y cómo se sintió, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál de los dos casos es verdad, no? Nosotros apostamos por este protocolo vale todo. Que tanto si es un ataque real, pongámosles que es alguien que sí, que maneja la energía, que sabe brujería, que no sé, de alguna forma gestiona eso, no sé, es un experto en el transporte astral, no sé, o si realmente es un conflicto psicológico interno y eso se está acomodando, esta actitud de, bueno, yo defino mi espacio y mi poder y a qué le doy energía y a qué no, nos parece que es válido en los dos casos. No sé, son los dos casos que se nos ocurre, capaz que a alguien con imaginación se le ocurre otra hipótesis. Pero esto de definir el espacio personal y como yo encuentro una manera de plantarme ante eso y cerrar ese espacio personal, me parece que funciona para todo. Yo una forma que utilizo, que lo he utilizado en la vida real también, como es gritar, no sé, como es una manera en que, por ejemplo, cuando se aparecen estos personajes o una situación así, es como, bueno, esto me planto y gritar. Y bueno, es mi forma, mi herramienta. Habrá quienes hacen otra. Sí, yo suelo usar podercitos en Claro. las frases. Por eso Suelo... Cuento una anécdota para explicar el porqué. Cuando yo estaba de pibe metido con todo este tema de sueños lúcidos, un buen día mi hermano me dio una sugerencia que me pareció brillante. Como le conté que me estaba costando volar, me dijo, ¿por qué no probás con la escoba de Harry Potter? Y yo quedé como, ¿de qué carajo me está hablando ese chabón? Y claro, la idea es la siguiente. Como se trata de lo que uno cree, o sea, si yo puedo volar bien es porque yo creo que puedo volar bien, es mucho más fácil poner mi fe en un objeto externo que en mi propia capacidad. Entonces, si yo tengo la escoba de Harry Potter, probablemente mi cerebro se crea que puedo volar rápidamente. Entonces, si me subo a la escoba, voy a volar rápidamente. Sigo siendo yo haciendo todo, sigue siendo mi propia mente, pero la escoba, digamos, es una herramienta facilitadora, ¿sí? En la que yo puedo poner mi fe, porque es más fácil poner mi fe y mi creencia en este elemento externo, que, porque yo vi la película de Harry Potter, sé que puede volar rápido, que tratar de creerme que yo puedo volar rápido. Cierro paréntesis, suelo usar podercitos para defenderme, al estilo los rayitos de Iron Man o
o el Kamehameha de Dragon Ball Z, o cuestiones por el estilo, porque francamente es lo primero que se me viene a la mente en ese tipo de situaciones, y me sirve. Y suele ser esto, una herramienta externa, facilitadora, y que me parece creativa, para navegar ese tipo de situaciones de conflicto o de ataque. Fíjense, igual lo que comparte tanto lo que él hace como lo que yo hago es como definir tu espacio personal, y como acá no. Y ahí va en tu creatividad cómo te plantás en eso. Así que bueno, nosotros somos partidarios respecto a esa pregunta, que es muy habitual. Es una postura bastante pragmática. Es como decir, bueno, la verdad que hasta ahora nos viene dando resultados. O sea, los dos hemos tenido experiencias de, bueno, no sé cuántos años tenemos anotados y Miles. creo que la más impresionante en ese sentido, que fue la más desafiante de mantener ese estado, fueron los sueños mamushkas en esa onda de ataque, digamos, y es lo mismo. Como esto de cuando me querían cambiar el clima 20 veces. Explica lo que es un sueño mamushka. Ok. Bueno, un sueño mamushka es... Vieron que hablamos que un sueño lúcido es que uno se da cuenta que está soñando, ¿no? Y muchas veces a vos, estoy acá, bueno, veo algo deforme, me doy cuenta que estoy soñando, no sé, me pongo a explorar, vuelo, bla, 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 estoy qué sé yo, y de repente en un momento me despierto y estoy otra vez en la vigilia, ¿no? Ese sería un sueño lúcido. La experiencia mamushka, que le llamo yo, es como esa, como las muñequitas que dentro de una muñeca y otra muñeca y otra muñeca y otra muñeca. Bueno, he llegado a tener, sobre todo este último tiempo, esas experiencias de sueño mamushka, que digo yo, como bueno, me doy cuenta que estoy soñando, me despierto y resulta que estoy en otro sueño, y me despierto y estoy en otro sueño, y no sé. Creo que el más largo que he llegado a tener fue como de 10, una cosa así. La primera vez fue bastante pavoroso, pero no se preocupen. Como todo, la primera vez da impresión, pero después ya pasa. A eso también se le llama falso despertar. Claro, eso. Yo le puse esa. Bueno, entonces estos sueños mamushkas así me ha pasado de tener que sean así como con esta sensación de ataque. Y hoy por hoy, o sea, yo no me detuve en el hecho de ponerme a analizar de alguien me atacó, no me atacó, por qué será, por qué no será, no sé qué, como que fue a resolver. Listo, o sea, como bueno, no. Y yo hago mucho esto del el espacio y la voz. Uso mucho el tema de la voz. Es muy... En esto es mi propia Big Data personal de sueños, de encontrarme con esto de como, no, así que la voz sale tipo rugido, trueno, lo que fuere, y chao, se terminó. Entonces, fíjense, tanto él como dice, bueno, rayitos, poder, lo que sea, cada uno me parece que tiene que encontrar su forma de definir su espacio personal y sentir ese empoderamiento. Nosotros por lo menos somos partidarios de eso. No son, fíjense que ninguno de los dos acude a deidades, cosas, etcétera, porque bueno, mi postura personal es que yo tengo que buscar yo cómo resuelvo las cosas en este plano y en el plano que sea. Pero bueno, es muy personal. Nosotros les compartimos nuestra experiencia y bueno, ojalá ustedes puedan hacerlo de ustedes y bueno, ver cómo lo resuelven. Encontramos que detenerse en esto de es verdad que me atacan, no es verdad que me atacan, es mi inconsciente, es muy desgastante en el sentido de que muchas veces no se puede terminar de llegar a una certeza y todo termina en sensación. Entonces terminar como en ese loop comiéndose la cabeza con eso, lo único que a uno hace es desgastarlo. Pero repito, en nuestras posturas, en nuestra experiencia, es como nosotros solucionamos esos eventos que nos han pasado, porque los dos hemos tenido esas
experiencias astrales que decís, ok, esto es verdad, esto es mentira, ¿qué le pasa a quién qué? O sea, por otro lado, en mi experiencia personal, no hay cosa más liberadora que llegar a ese punto de poder decir no sé con completa sinceridad y abrazando el vacío de la ignorancia y simplemente aceptar que uno no sabe. Llegar a eso desde lo profundo de las tripas y desde todo lo que uno es, el aceptar el como, bueno, ese vacío de no sé, me parece súper liberador. Y en este punto también queríamos hacerles una recomendación que es sí. en el astral no firmar contratos y no hacer tratos. La vida real también. Tener cuidado en la vida real porque hay que firmar contratos. Porque, pero bueno. Pero lean los contratos antes de firmarlos. Eso. Lean la letra chiquita y sí. Con quién firman. Pero en el astral recomendamos no firmar contratos y no hacer tratos. De nuevo, ¿son reales? ¿No son reales? ¿Es un bicho, una entidad, un demonio, una persona que está tratando de cagarme? No sabemos. Mi inconsciente, mis creencias, mi patrón, el transgeneracional, los extraterrestres, no sé. Sí. El punto es, en cualquiera de los dos casos, en el caso de que sea una entidad que te está tratando de hacer firmar un contrato, o en el caso de que sea tu propia mente, si fuera tu propia mente, igual tu inconsciente está comprometiéndose a algo que probablemente va a tender a cumplir, lo cual significa que te va a condicionar la vida de una manera o de otra. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, es irrelevante si esa entidad que te está queriendo hacer firmar un contrato es real o no es real. Es totalmente irrelevante si es tu cerebro o no es tu cerebro, porque te va a afectar de la misma manera y te va a condicionar la vida de la misma manera. Entonces, de nuevo, la recomendación es no hacer tratos y no firmar contratos. Sí, porque así como el tema de los espejos, que es una forma bastante frecuente de lo que hemos hablado con otras personas, más allá de nosotros dos, este tema de los personajes seductoras, que vengan a ofrecerte cómo sería el cielo y todas las cosas como para que pongas gancho o te comprometas de alguna manera, es algo que existe. Y bueno, nosotros realmente desde esta postura pragmática, sea tu propio inconsciente o algo real, o lo que sea, ¿para qué? Salvo de que vos estés lúcido, consciente, hayas visto todos los puntos y comas y bueno, nada, tema tuyo. Y asumas la responsabilidad de lo que estás haciendo. ¿Sí? Pero bueno, tanto Rodri como yo, la verdad que no somos partidarios de esta cuestión ajena, pero bueno, somos bastante retobados incluso en esta vigilia, así que tómenlo como de quién viene. Sí, como parámetro, para que tengan una idea, nosotros no tenemos afiliaciones ni con religión, ni con partido político, ni de ningún tipo, ni siquiera de un cuadro de fútbol. No tenemos afiliaciones de nada y tratamos de mantener esa postura individualista y autónoma en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. En lo que nos damos cuenta, por lo menos intentamos eso. Así que bueno, eso también, porque es muy común. El tema astral, sobre todo, que también pasa en la vigilia, ¿no? Como esto de la estafa, de la cosa, ¿viste? Y después cuando te vas avivando, vas desarrollando la capacidad de ver un poquito más allá de las formas. Es muy normal estos personajes seductores, seductoras, sobre todo sensuales, sexuales, que es como una energía primaria esto de la libido y mucho teje y maneje desde ahí. Y bueno, si no estás despierto, marchás. Repetimos, sea inconsciente, sea real, no sea real, es como quedás ahí abotonado a situaciones que después no te convienen. Porque no te convienen, nos referimos a que son limitantes. A la larga son limitantes y eso es lo que nosotros nos referimos a cuando algo no te conviene. ¿Qué te limita? Entonces, no sé si algo más respecto a ese tema. Voy, ya que estamos, si tienen alguna pregunta, vayan poniéndola en el chat porque ya estamos cerrando en unos minutitos. Y de paso les repito de nuevo, si alguno quiere hacer una colaboración
este tema de los sueños lúcidos, nos gustaría que en algún momento se traduzca en talleres presenciales, en talleres prácticos, eventualmente en un libro. Cualquier contribución, colaboración que quieran hacer con eso, lo pueden hacer, nos mandan una donación por Mercado Pago. El alias está en la descripción de este video. De nuevo, si alguien está viendo esto y no vio la primera parte, recomendamos que vean la primera parte. El enlace está en la descripción de este video. Bueno, a ver si ahí llegó una pregunta. La leo, así. ¿Hay alguna forma de ejercitar la desdramatización y creatividad en el plano consciente? Sí, se me ocurren muchas formas. Les sugiero y bueno, ustedes vean si les sirve o no les sirve. Yo lo que uso mucho en la vigilia, bueno, también escribir. Uso mucho el tema de escribir. Entonces, ya como le dijimos esto de anotar los sueños, pero también lo que hice mucho tiempo fue esto de la retrospección, como me costaba mucho hacerla así, como acordarme, como que en general llegaba 1 hora antes de dormir y no llegaba a la mañana. Entonces hacía esto de escribir. Entonces, una forma de ejercitar la desdramatización que se me ocurre para lo que es el plano de vigilia es escribir. O sea, por ahí no digo todos los días, pero no sé, decir, bueno, esta semana voy a anotar y cuando llegas a tu casa tranquilo, antes de dormir, anotá ya con un poquito más de detalle, separando, bueno, el evento, lo que pensé, lo que sentí. Y se van a asombrar que muchas veces no coincide. Sobre todo si es la primera vez que lo hacen. Entonces, anotar eso, evento. No sé, mi jefe me habló mal. ¿Qué pensé? Es un hijo de puta. ¿Qué sentí? No sirvo para nada. Listo, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, en ese hecho de registrar, se van a dar cuenta cuánto dramatizan. Porque no podemos desdramatizar si sabemos cuánto dramatizamos. Entonces, ese me parece un ejercicio bastante simple. Como para ver esto, de desdramatizar. O sea, como primero me tengo que dar cuenta cuánto de dramatizo para después recién tomarme el trabajo de desdramatizar, ¿sí? Entonces, este registro en 3 partes, evento, o sea, sí, perdón. Registrar los eventos, qué pensé, qué sentí, pero así como expeditivo, cortito, ¿sí? No como el diario, no, porque no, cortito. Simplemente registrar y después, que pase una semana, releer. Y te vas a reír mucho. Reírse mucho, o sea, reírse de uno mismo realmente es el ejercicio por excelencia de desdramatización. Ese es uno. ¿Se te ocurre otro? Sí, lo que quería decir de esto, voy a reiterar algo que ya dije que me parece importante. Cuando uno empieza a meterse con este tema de sueños lúcidos y empieza a tener mucha experiencia, una de las cosas más importantes que uno aprende, pero que aprende realmente en profundidad, es a darse cuenta de que los sueños no son tan sueños, pero aún más importante, que la realidad no es tan real. Y ese aprendizaje no hay otra forma de obtenerlo que teniendo experiencia y que haciendo la experiencia. Y cuando uno llega a ese aprendizaje de que la realidad no es tan real, se empieza a tomar todo mucho menos en serio, naturalmente. Y ahí hay un montón de cosas que se desdramatizan sin mayor esfuerzo. Otro ejemplo concreto que se me ocurre para esto de dramatización, sumarle a eso de registrar, es que ahí lo enlazamos con el tema de la creatividad, que se puede hacer tanto para la vigilia como para los sueños, es que a ese anotar, ¿sí? Que pensé, o sea, el evento que pensé, que sentí, agregarle esto como reacción, o sea, ¿qué hice yo? ¿Cómo reaccioné? ¿Ok? Entonces, la parte de creatividad sería que después cuando yo ya estoy en frío de esa situación X que me pasó, yo acá como ejercicio para ejercer diría que agarren, no sé, una semana entera y lo hagan tipo todos los días de la noche. A eso sumarle, bueno, ¿de qué otras formas podría haber reaccionado?
O sea, empezar a hacer esos caminos de opciones. O sea, porque para mí la creatividad, en este caso en particular que estamos hablando, va de la mano de la capacidad de generar opciones. Entonces, muchas veces en el momento se nos ocurre una opción que es la que tenemos automatizada. En cambio, después en frío, si vamos leyendo y decimos, no sé, podría haber dicho esto, me podría haber ido, no sé, podría haber cambiado de tema, etc. Entonces, uno va ejerciendo otras posibilidades ante esos eventos que pasaron y de alguna manera eso se va indexando en la cabeza. Lo mismo para los sueños. Si yo registro los sueños y tengo estas pesadillas, firmo contrato y no me doy cuenta, o no sé, cosas por el estilo, lo que puedo hacer es, ya despierto, es como que digo, uy, qué boluda, hice esto. Bueno, ahora que me di cuenta, ¿qué otras cosas podría haber hecho? Entonces, bueno, escribo. O sea, yo porque utilizo mucho la herramienta de escribir y a mí realmente me sirve y me hace la diferencia. Entonces, a partir de ahí, hago ese ejercicio activo de generar opciones para que en el futuro, cuando me pasen esas situaciones incómodas, ya algo tengo en mi biblioteca. Y te vas a sorprender también de las nuevas cosas que se van generando. No sé si se entendió. Bien, otro punto. Cuando les digo esto de que la realidad no es tan real, otra forma de verlo es esto de la perspectiva, ¿sí? Uno tiende a enroscarse con las cosas personales. Está bueno cada tanto ver las cosas en perspectiva, como verse uno desde afuera y ver las cosas desde afuera, y es muy fácil llegar a la visión o a la idea de que somos un montón de monos matando el tiempo en una pelota que gira en el espacio, entonces nada es tan importante. Lo cual no significa que uno se tire a hacer nada, ¿no? Pero está bueno como tener las dos perspectivas coexistiendo, entender la importancia que tienen las cosas desde mi punto de vista personal, pero también entender esta perspectiva desde afuera, desde la que nada es tan importante, porque la existencia humana toda es un parpadeo en la historia del universo, ayuda a mantener un balance, un equilibrio, de darle a todas las cosas su justa importancia, y eso ayuda también a desdramatizar las cosas. Sí, Sí, se me ocurre otro ejercicio de desdramatización práctico, que yo lo he utilizado. No sé, por ejemplo, ante X situación en que me enrosco, no sé, pongámosle ese, no sé, tema emocional, entonces uno tiene un bagaje de círculo, de conocidos y conocidas, amigos, amigas. Entonces, ese evento en particular, hacerse la pregunta de cómo fulano de tal miraría tal situación. No sé, bueno, yo tengo una amiga que se la está viendo. Es una especialista en reaccionar de toque ante situaciones agresivas, pero es un máster, una belleza, la creatividad que tiene de reaccionar. Entonces, por ahí yo en eso, que soy media queso, y digo, acá tendría, y bueno, ¿y cómo haría fulana de tal para ponerle los puntos a tal persona? Y bueno, y ahí se me vienen, aunque sean sugerencias, y es como, ok, esa parte también es como desde dramatizar, porque esto que decía Rodri, lo estás mirando desde otro punto de vista, estás haciendo ese ejercicio y creatividad como que ya se te vienen otras opciones que vos no tenías a tu mundo. Ese es un ejercicio práctico. Después el que enseñó Ana Paz en Bioneuro. Yo soy de las personas que cuando le contestan mal se pone a llorar. No sé, esto de hablarse en voz alta, etiquetar en tiempo real las cosas que uno hace, es magnífico. Es como que acelera esto de reírse de uno mismo. No sé. Yo soy de las personas que si no le contestan el WhatsApp enseguida, me siento que me odian y no me quieren y no sirvo para nada. No sé. Yo soy de las personas que si las cosas no salen tal cual quiere, piensa que la vida, no sé, es una porquería. ¿Qué sé yo? Estoy inventando. No sé. el como etiquetar
en tiempo real esa acción en la que uno se está desbalanceando. Y es importante decirlo en voz alta, aunque sea mascullando despacito, que no... Sí, o escribirlo. O escribirlo. Funciona bastante bien. Sí, porque uno como que digamos, escribiéndolo, diciéndolo en voz alta, uno como que se caricaturiza a sí mismo. Es como si uno se dibujara a sí mismo con estos defectos, ¿no? Como esto de decir, bueno, yo soy de las personas que se ofenden si me corrigen un error ortográfico, no sé, por decir un ejemplo estúpido. Y uno cuando lo pone en voz alta o cuando lo pone por escrito, se da cuenta de lo ridículo que es. Pues, pero de esta actitud lúdica y que uno mismo define qué es dramático, no es dramático. O sea, a ver, uno es la regla de uno, acá es como... nada, cada uno tiene que ir viendo, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? A ver, a Raquelita que estaba viendo, si querés mandarme por WhatsApp. Ahí está grabando un audio, Raquelita. No, es una amiga que nos está viendo en el video de YouTube y por ahí el tema de comentar en los comentarios de YouTube. Así que, bueno, vas a tener que hacer tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Después las próximas conversaciones sí, de qué puede llegar a ser. Si hay otra pregunta, no de nuevo, para los que están viendo en vivo y para los que lo vean en diferido, si tienen alguna idea de un punto o algún tema que les gustaría que tratemos en futuros videos, charlas, nos avisan, lo dejan en el comentario del video, nos escriben por WhatsApp, como quieran. O en Instagram es, ¿cómo era? Gigi.creando. Ese es el Instagram en el que estamos publicando las fechas de cuando, eso, es el Instagram público en el que nos pueden encontrar, escribir, comunicar. De nuevo, si tienen alguna idea de qué les gustaría que tratemos, nos avisan por alguno de esos medios. Y no sé si les habíamos comentado que tenemos un canal de Telegram en el que hacemos lecturas de libros que tienen que ver con el tema de sueños lúcidos. Es una especie de audiolibro, pero hecho por nosotros dos. Lo vamos subiendo en partecitas chiquitas y cada tanto, la verdad vamos bastante despacio, pero bueno, eso es un canal que tenemos dedicado a eso y lo hacemos más que nada para mantener activo el tema y mantener un poco de atención en el tema de sueños lúcidos, porque a nosotros nos ayuda a mejorar la probabilidad de tener sueños lúcidos. Pero bueno, de nuevo, si les interesa, nos piden por mensaje o lo que sea, nos piden el canal de Telegram y se los pasamos. Ahora estamos leyendo un libro que se llama El Yoga Tibetano de los Sueños. Sí. Que es como eso, el enfoque del budismo tibetano al tema de los sueños lúcidos. Es muy interesante. Tiene su buena cuota de religiosidad, pero también tiene muchas prácticas muy interesantes. Y tiene un enfoque muy particular a la meditación que a mí me gusta mucho, que es como simplemente mantener la atención, incluso meditan con los ojos abiertos mirando una cosa. Es como que, de nuevo, desdramatiza mucho el tema de la meditación y le saca un montón de delirio místico y es simplemente como, bueno, sentate a mirar algo y prestarle atención y eso es toda la meditación. Dice Raquelita que está todo súper claro, así que buenísimo. Bueno, esto es el próximo taller. La idea sería hacerlo en julio, el mismo formato. Lo vamos a encarar según, bueno, si nos dejan algún comentario o alguna consulta, como les decía, le vamos a dejar todo en la descripción del video, tanto lo de Telegram, el Instagram, donde la gente que no nos conoce nos puede contactar directo. Vamos a armarlo en base a eso, si no, otras opciones que teníamos era como que el tercer encuentro sea o sobre libros, sobre sueños, sobre el tema de los sueños, que hemos leído varios y bueno, tenemos nuestras posturas, a uno le gusta más a él, otros me han gustado más a mí, otros no nos gustan los dos, pero bueno, nosotros podemos compartirle los títulos, nuestras apreciaciones y bueno, para que les quede como material.
Esa es una opción, y si no, la otra opción es sobre películas también que nosotros consideramos que tienen contenido onírico interesante o que nos han permitido tener gatillos, digamos, como para todo este tema. Bueno, a ver si alguien más, alguna consulta, algo. No, ya vamos cerrando. Vamos cerrando. Sí, vamos cerrando el stream. Hoy no apareció Rupé. ¿Vamos? No, Se portó apareció. bien. Rupé es nuestro gatito, que el taller anterior estuvo bastante intensito. Ahora nos dejó Hoy tranquilo. se portó bien. Le iba a presentar y se ve que le agarró pánico escénico y dijo mejor. Bueno, ¿cerramos? Sí. Bueno. Muchas gracias por estar. Listo. Perfecto. Gracias ahí a los que estuvieron en vivo. Gracias si estás viendo en diferido. Y cualquier cosa nos contactan. Besito. Chau, chau. Chau, chau.